Buenas tardes, gracias por acompañarnos a través de todas nuestras plataformas digitales de Noticias Telemundo. Yo soy Fernie Bustamante y hoy me acompaña Alejandra Castro Núñez del Servicio de Impuestos Internos o también conocido como IRS. Bienvenida, Alejandra. Gracias, un placer. Gracias por estar con nosotros. El IRS anunció hace pocas semanas los cambios al programa de ITIN para declarar impuestos y cómo renovar los números que vencen a finales de este año. Y bueno, Alejandra nos va a hablar sobre el tema y también contestará preguntas. Entonces quiero aprovechar para invitarlos a todos que nos está viendo, por favor envíenos sus preguntas y con mucho gusto ella les contestará. Bueno, para iniciar, Alejandra, ¿nos puedes decir por favor exactamente qué es un ITIN y por qué es tan importante? Un ITIN es un número de identificación para el contribuyente para propósitos tributarios. El ITIN es un número que se le asigna a un contribuyente, a una persona que trabaja en este país, pero que no tiene un número de seguro social y tiene que presentar impuestos, porque las leyes de este país dicen que si tú trabajas acá y estás ganando dinero acá, tú tienes la obligación de presentar impuestos. Entonces se te asigna lo que se llama el ITIN. Ok, perfecto. Y otra cosa es, yo sé que ahora están renovando los ITIN y están diciendo a todo el mundo que lo haga antes de que finalice el año. Sí. ¿Cómo las personas pueden saber si su número de ITIN está a punto de vencerse? Bueno, lo vamos a mencionar ahora y esas personas están supuestos a recibir una carta próximamente donde le dicen que su número ITIN va a expirar. Los números en este momento que van a expirar es el 70, 71, 72 y 80. Esos son los números en este momento, pero también aprovechamos y les recordamos a la comunidad que también el año pasado fueron el 78 y 79, y también si esas personas no han renovado, también este es el momento de hacerlo. Perfecto, entonces todavía tienen la oportunidad Correcto. de renovarlo si no lo pudieron hacer el año pasado. Y si necesitan presentar una declaración de impuestos. Ok, muy bien. Otra pregunta sería, al ir a renovarlo, ¿qué documentos necesitan para poder renovar su ITIN? Bueno, hay varias documentación que se puede presentar. Por ejemplo, un pasaporte del país de donde ellos nacieron, pero original o certificado, una copia certificada, pero necesita fecha de entrada a los Estados Unidos. Si no tiene fecha de entrada a los Estados Unidos, ni de la persona, ni del dependiente, entonces necesitan agregar otros documentos, como por ejemplo un papel de la escuela o los récords del médico de acá de Estados Unidos, algo que certifique que están viviendo acá, a no ser que sea México y Canadá, que tienen un acuerdo especial con el IRS, con el gobierno. Entonces ellos no necesitan la fecha de entrada o si son hijos de personas que están en las Fuerzas Armadas en otro país extranjero. Ok, y bueno, ahora que mencionaste hijos, me recordaste leí en uno de los artículos de nosotros que ahora si uno quiere renovar los impuestos o el ITIN, uno no tiene que hacerlo únicamente para uno mismo, lo puede hacer para su familia también. Si se vence el ITIN tuyo y tus hijos dependientes o tu cónyuge, aunque no se le vaya a expirar a ellos, tú los puedes renovar a la misma vez ya, porque eventualmente todos los ITIN van a ser renovados al final de todo este proceso. Okay. Pueden aprovechar y hacerlo todo junto a la vez. Ok, muy bueno. Otra cosa es que muchas personas tienen miedo de hacer sus impuestos por causa de deportación. Entonces mucha gente no hicieron sus taxes, sus impuestos el año pasado o este año por esa causa. ¿Qué recomiendas a esas personas que tienen temor? Bueno, el IRS tiene un proceso de confidencialidad establecido bien fuerte, donde protege la privacidad del contribuyente y de su declaración de impuestos. Bajo el código 6103 del IRS, que es el código de protección al contribuyente, las leyes de protección de privacidad, el IRS no puede compartir información de un contribuyente con ninguna agencia, a no ser que haya una excepción en ese código. Por ejemplo, una investigación de terrorismo, un crimen, algo muy grande. Pero generalmente el IRS no comparte información con ninguna otra agencia. Entonces sería rarísimo que eso sucediera. Exacto. Son solamente para casos extremos. Exacto, casos extremos donde la ley ya le da el permiso al IRS de divulgar esa información, porque bajo las leyes en este momento no se puede.
Ok, muy bien. Y bueno, como les pedí inicialmente, si tenían alguna pregunta, que por favor nos las envíen por Facebook Live. Parece que ya tenemos bastantes preguntas de ustedes y vamos a tratar de contestar todas las que Alejandra pudiera contestar por el día de hoy. Vamos a ver, acá tenemos una pregunta y es de, como saben, estamos en vivo, así que ahorita sale el nombre del usuario con su pregunta y con mucho gusto le ayudamos. Muy buena la información que nos estás dando, muchísimas gracias. Gracias, un placer. La primera pregunta es de Isabel Dorantes. ¿Dónde hay que ir a renovarlo? Bueno, tienes varias opciones para hacerlo. La primera, pueden simplemente descargar el formulario W7 del irs.gov y llenarlo, pero llenarlo bien, o sea, bien detalladamente, asegurarse que todos tus documentos requeridos están incluidos, los cuales si tienes documentos originales, tienes que enviarlos también, o una copia certificada, y esos te lo devuelven en 60 días. La segunda opción es sacar una cita a una oficina del IRS llamando al 844-545-5640, porque ahí cuando tú vas y te sacas la cita, ellos te ayudan y no tienes que enviar, ellos tienen el poder de certificar tus documentos y no tienes que enviarlo. O puedes ir a uno de muchos agentes tramitadores certificados por el IRS, que lo puedes encontrar en la página de nosotros www.irs.gov. En la casilla de búsqueda escriban la palabra ITIN, I-T-I-N, y busquen el enlace donde dice agente tramitador, para que puedas buscar en tu ciudad donde tú vives, dónde están esos agentes tramitadores, que te van a hacer lo mismo que el IRS. Okay. Van a ayudarte a llenarlo, van a verificar tu información y tus documentos y no tienes que enviarlo. Pero si lo haces tú solo, vas a tener que enviarlo. Ok, ¿y todo esto es gratuito? El IRS es gratuito, Okay. También es gratuito, si tú lo haces solo es gratuito, si tú vas a un agente tramitador ya eso es diferente, Okay. Porque ellos cobran por sus servicios. Perfecto. Otra preguntita, ¿recomiendas que la persona lo haga directamente ellos mismos o con la ayuda de un abogado? No tienen que ir a un abogado, no, para nada, lo pueden hacer si ellos se sienten llamando al IRS. Hay muchas oficinas a nivel nacional que ayudan con esta renovación y pueden llamar. No todas lo hacen, pero llamando el número, ellos te dicen cuál es la más cercana. Sacas una cita, de aquí a diciembre tienes suficiente tiempo para que te den una cita. O si no, si tú te sientes confiable tú solo, puedes llenarlo. También, no es tan difícil. Muy bien, me dicen que hay otra pregunta de otro usuario, de Marta, vamos a ver. Pregunta de Marta. Ok, bueno, parece que no está apareciendo ahora mismo la pregunta. Lo que quisiera saber también es cuánto se demora más o menos renovarlo. El proceso puede tomar hasta un poquito más de 60 días, 5 a 6 semanas. Era antes, pero si lo hacen temprano puede ser que lo puedan agilizar un poco. Si lo hacen ahora, va a ser mucho más rápido que si esperan enero para la temporada tributaria donde están sumamente ocupados. Por eso es que este año empezamos 3 meses antes que el año pasado para aceptar las renovaciones, las solicitudes. Excelente, excelente. Y otra pregunta de un usuario, una usuaria, se llama Gisela Olmedo. ¿Quiénes son los que tienen que renovar su I-10? ¿Quiénes son? Bueno, son 2 categorías. La primera es si en los últimos 3 años tú no has usado tu ITIN ni una sola vez para presentar una declaración de impuestos y el año que viene vas a necesitar presentarla, tienes que hacerlo. Si los dígitos del medio de tu número ITIN son 70, 71, 72, 80 o 78 y 79, que fueron los del año pasado, y no lo has renovado, tienes que renovarlo para poder presentar una declaración. Ahora, si tú no necesitas presentar una declaración de impuestos, entonces no tienes por qué solicitar la renovación de un ITIN. Ok. ¿Hay alguna forma que la gente pueda saber si el próximo año es que se vence ya su ITIN? Todavía no. Todavía no estamos dando esos números todavía. Esto va por unas como olas así y vamos a hacerlo anualmente. Anualmente. ¿Y usualmente como en qué temporada del año es que se puede esperar? Usualmente como a mediados de año, como hicimos este año, y para junio ya seguramente el año que viene vamos a estar anunciando los próximos números que se van a expirar. Ok, perfecto. Otra pregunta de nuestros usuarios. Recuerden, si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el Facebook y con mucho gusto Alejandra les va a ayudar y les va a contestar todas las preguntas. Vamos a ver la pregunta. No pasó la pregunta del usuario. No. Bueno,
Sigan con nosotros acá, Alejandra va a seguir contestando sus preguntas. Para los que acaban de entrar a nuestra transmisión, esto es información para ustedes que el IRS está dando para que recordarles que si ya se vence su E-10, es hora de renovarlo. Tiene que hacerlo antes de que finalice este año y también le están dando la oportunidad de hacerlo si no tuvo la oportunidad de hacerlo el año pasado. Exactamente. Este es el momento para hacerlo porque si esperan a enero, otra cosa que voy a explicar, si usted no renueva su ITIN y presenta la declaración el año pasado, su declaración sí va a ser procesada, pero usted no va a tener derecho a ninguna excepciones ni a ciertos créditos hasta que renueves tu ITIN. Por eso es tan importante que tú las renuevas, porque a pesar de que va a ser procesada, te van a mandar una carta diciéndote, mira, tu número ITIN expiró y hasta que tú no lo renueves no vas a poder calificar para ningún crédito ni para las exenciones que te ayudan a bajar tu deuda tributaria. Ok, muy bueno que mencionaste lo de las extensiones y los créditos. ¿Nos puedes decir un poco de cómo, bueno, antes de eso, vamos a mirar una pregunta de Adis López. ¿Qué tan cierto es que el IRS comparte información con Workforce Services, no con sé el qué Workforce Service? No estoy segura que... No sé qué es ¿Qué se cierto. trata de decir? El IRS no comparte información con ninguna agencia a no ser que haya una exención en el Código de Protección de Privacidad, que es el Código 6103. Las leyes de privacidad del IRS federales son muy estrictas, a no ser que ya haya una determinación entre una agencia o una cosa muy grande, entonces que el IRS sí, pero generalmente el IRS no comparte información. Ok, ¿y en qué casos es que ustedes dan extensiones? Las extensiones se le puede dar a cualquier persona. Todo el mundo tiene derecho a solicitar una extensión. Lo que pasa que para coger una extensión tienes que hacerlo antes que la temporada tributaria se haya finalizado y esa extensión te da 6 meses más. ¿Qué hace esa extensión? Hay dos penalidades cuando tú no presentas tus impuestos. Hay una por no presentar y hay una por no pagar. La extensión de no presentar es más alta que la de no pagar. Entonces, si tú no puedes presentar de aquí a octubre, tú necesitas presentar la solicitud para una extensión a través del formulario 4868, porque así te evitas el 5% de tu deuda mensual hasta un máximo de 25%. Wow. So 5 por 5 es 25%, 25 más lo que, si tú debes $2,000 más 25%, tu deuda va a ponerse mucho más alta. Claro, claro. Bueno, mucho que pensar y que mantenerse informado. Gabriel Cuatzo, si me hacen auditoría, ¿en dónde y cómo puedo pagar? Si te hacen una auditoría, el IRS te va a mandar una carta donde te va a decir dónde y cómo puedes pagar. O sea, eso es una cosa que cada caso es diferente y si una persona es auditada, recibirá una comunicación por correo, no por teléfono. Me gustaría aprovechar para recordar a la comunidad que las estafas continúan, que por favor si lo llaman al IRS de su casa y le dicen que es el IRS y que eso tiene una deuda pendiente, que cuelgue el teléfono inmediatamente, porque si usted tiene una deuda con el IRS o si está siendo auditado por el IRS o si tiene algún problema con el IRS te va a mandar una carta a tu casa. No te va a llamar de la noche a la mañana inesperadamente diciéndote me tienes que pagar ahora o te vamos a deportar, arrestar. El IRS no trabaja de esa manera. Hay muchas estafas, hay muchas personas que han perdido mucho dinero porque han caído víctimas de estos estafadores que se aprovechan de las personas mayores, de las personas que no hablan mucho inglés y de toda la comunidad en general. Ellos no discriminan, ellos tratan de coger a cualquiera. Claro, así que mucho que poner atención, no conteste el teléfono si no es el IRS nunca lo va a llamar a ustedes. Rita, si se renueva, ¿le darán la tarjeta que se daba antes o le darían a uno una tarjeta nueva? No sé exactamente, sé que el número va a ser igual, pero no sé exactamente si te van a dar, me imagino que te dan una tarjeta nueva, sé que el número se mantiene igual, el número no va a cambiar. Ok, entonces la tarjeta se mantiene igual. Sí. Perfecto. Y bueno, ¿alguna otra pregunta que tenemos por acá de los usuarios? Recuerden, envíen las preguntas y Alejandra con mucho gusto las va a contestar. Betty Boo, hola, yo me hice mis impuestos desde marzo y hasta ahorita no me ha llegado mi reembolso. Hablo y solo me dicen que no tienen nada. Bueno, para las personas que han tratado ya por mucho tiempo de tratar de buscar una respuesta con el IRS y ya ha pasado el tiempo
requerido como para resolver esto, que generalmente es si hace 6 semanas tú presentaste tu declaración por papel y tú no recibes notificación, tú tienes el derecho como contribuyente de llamar a TAS, que es el Taxpayer Advocate Service. El Taxpayer Advocate Service es una agencia independiente al IRS que ayuda a los contribuyentes que no han podido resolver sus casos, que no tienen respuesta de su reembolso, que están como perdidos. Pueden buscar el número, porque no lo tengo, porque no es la agencia para la cual yo trabajo, pero pueden buscar el número en la página de nosotros en www.irs.gov, poner TAS, que es la Oficina del Defensor al Contribuyente, y ellos cogen tu caso y tratan de agilizar el proceso para tratar de averiguarle a esta señora, por ejemplo, dónde está su reembolso. Ok, perfecto. Y regresamos acá con otra pregunta de nuestros usuarios. ¿Cómo uno puede sacar el ITIN de Galicia? Para sacar un ITIN necesitas, la primera vez que tú sacas un ITIN necesitas hacerlo con una declaración de impuestos. Para estas renovaciones ya es diferente, pero si tú estás solicitando un ITIN por primera vez, necesitas llenar el formulario W7, toda la documentación original de la cual hablamos y adjuntarla a tu declaración de impuestos. ¿Por qué? Porque generalmente el propósito de un ITIN es para personas que necesitan presentar impuestos, no es dar un número por darlo. Claro. Entonces, para tener mayor control, el IRS está haciendo esto ahora, y entonces, si la señora va a necesitar hacer una declaración de impuesto en enero, que espere enero, a no ser que, y la llene, y con su declaración de impuestos lo manda, y aproximadamente 5 a 6 semanas se le devuelven ya y le dicen si le han aceptado su ITIN y si ya tiene el ITIN asignado. Ok, muy bien. Otra pregunta de Alex. Yo recibí mi ITIN en el 2007 y no tiene vencimiento. ¿Lo tengo que renovar también o no? Los tiene que renovar si, número uno, no los has usado en los últimos 3 años ni una sola vez, o si los dígitos del medio son 78, 79, 70, 71, 72 y 80. Si es uno de esos números o la primera que dije en los últimos 3 años, no lo has usado ni una sola vez, entonces sí tienes que renovarlo. Por lo general, las personas que lo tuvieron que renovar, van a recibir una carta, que son aproximadamente 1.3 millones de contribuyentes este año. Muchísimos. Sí. ¿Qué pasa si se cambiaron de dirección y no han puesto la dirección correcta? Bueno, es posible que el IRS no va a poderse comunicar con ellos, por eso es importante contar con los medios, con ustedes, para que nos ayuden a divulgar esta información. Entonces ellos pueden llamar al IRS para poder actualizar su información y su dirección, para que le puedan enviar sus cartas, ya que ellos no los llaman a ustedes. Nahun, hola, este año no hice mis taxes, ¿habrá algún problema? Bueno, todo depende si la ley les requirió presentar impuestos. Hay veces que, de acuerdo a una tabla que hay, si tú ganaste menos de cierta cantidad, vamos a decir $11,000, depende de tu estado civil, si presentas soltera, si eres casada, depende. La ley no te exige presentar impuestos. Si no te exige presentar impuestos, si tú no tienes ninguna deuda, y no hay ningún problema, tú puedes hacerlo cuando tú quieras. El problema es cuando tú no lo hiciste y cobraste y necesitas como devolver dinero. Generalmente yo le digo a las personas que aunque no tengan que presentar impuestos, si trabajaron, aunque ganaron poco, que bien vale la pena presentar una declaración de impuestos, porque muchas personas de bajos ingresos califican para muchos créditos. Por ejemplo, el crédito tributario por ingreso del trabajo es para personas de bajos a moderados ingresos, personas que no ganan más de $53,000. Y si califican y tienen 3 o más hijos calificados, les puede dar hasta un reembolso de más de $6,000 a su bolsillo. Entonces muchos dicen, no lo hago porque no gané mucho, pero no saben que quizás les retuvieron impuestos más los créditos que tuvieron, pagaron daycare, pagaron ciertas cosas, campamentos de verano, y ahí pueden recibir un buen reembolso. Claro que sí. Muy importante mantener eso en cuenta. Y otra pregunta de Gustavo, ¿cada cuánto caduca el ITIN? Bueno, el ITIN generalmente nunca caducaba, se daban y se quedaban para siempre, pero hubo una ley que se llama la ley el PATH Act, ley de alza de protecciones, de alzas de impuestos, se llama PATH Act. En el 2015 requirió que todos los ITINs fueran renovados. Entonces, en este momento, una vez que se renuevan, no sé exactamente cuándo vuelven a caducar, generalmente no pasaba antes, pero van a caducar obviamente cuando este contribuyente se convierta en ciudadano
y le den un número de seguro social. Entonces es importante que cuando pase eso, que entreguen su ITIN al IRS para no tener todos estos números regados. Claro. Y otra cosa importante de preguntar es, si uno tiene un ITIN y no es de los dígitos que mencionaste hace poquito, ¿ellos todavía pueden renovarlo si quieren o no? Tienen que esperar. Tienen que esperar hasta que le toque su turno, sí. Okay, entonces, porque son muchos, entonces para poder llegar a todos y que sea un proceso organizado, por eso es que lo estamos haciendo anualmente, ciertos números. Ok, y pueden, obviamente, van a recibir una carta, si no reciben la carta, pueden ir a la página que mencionó Alejandra para revisar si ya se vence o no su número de ITIN y también para obtener más información de impuestos. No sé si tienen algunas otras preguntas por acá los productores, pero mientras tanto quiero que otra vez, si no te molestas, decir otra vez los dígitos. Sí, claro, con mucho gusto. 70, 71, 72, 80 y los que expiraron el año pasado fueron 78 y 79, o sea que ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números que estamos en proceso de renovación. Perfecto. Y aunque ya lo mencionamos antes de finalizar, quiero ver, Alejandra, bueno, primero te quiero agradecer muchísimo por venir acá y hablar con nosotros y mantener a nuestros usuarios informados, te lo agradecemos muchísimo. Un placer estar aquí con ustedes, de verdad el gusto es mío. Gracias. ¿Y tienes alguna otra recomendación antes de finalizar? Recordar a la comunidad que vayan a la página de internet www.irs.gov. Ahí pueden ver una pestañita que dice español. Escriban la palabra ITIN porque tenemos una página dedicada simplemente al tema de los ITIN donde están todas las preguntas frecuentes, todas las inquietudes que puedan tener los contribuyentes están ahí y está todo en español. Ok, otra vez muchas gracias. Vamos a ver si al final del Facebook Live podemos agregar esa información para que ustedes puedan entrar fácilmente. Muchas gracias a todos que nos están viendo por acompañarnos y hasta la próxima. 2016, cada 3 segundos una persona fue desplazada de su hogar a raíz de conflictos armados, violencia.